Hermanos, Dios les bendiga. Me da mucho gusto volverlos a saludar, por lo menos por este medio. Ustedes en su devocional ya recibieron una lectura bíblica, así que quiero llevarlos al versículo 7 de Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, versículo 7, que dice así: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La pregunta que hoy queremos hacer, a la luz de lo que estamos viviendo, es cómo enfrentar las pruebas de la vida. Cómo enfrentar las pruebas de la vida. Si ustedes leen el texto, nos vamos a encontrar con diversas pruebas o frustraciones que podemos vivir en el día a día. Por ejemplo, en el versículo 1 habla de pleitos, habla de pasiones malas, de codicia, en el 2, de matar, en el versículo 2 también, envidia, en el versículo 2, combatir, y en el 3 habla de egoísmo y de soberbia. Todas estas situaciones de alguna manera nos llevan a nosotros a frustrarnos o a tener pruebas o tener crisis, sea en nuestro matrimonio, sea con familia, sea con algún conocido, pero de alguna manera nos frustran nuestra vida y se transforman en una prueba que tenemos que sobrellevar. Y hoy en la actualidad nos encontramos con la prueba que está parando a todo el mundo, la pandemia del coronavirus. Sin embargo, en la palabra de Dios nosotros podemos encontrar cómo podemos superar las pruebas de esta vida. Y por lo menos el texto nos dice dos cosas que podemos hacer. Número 1, podemos enfrentar las pruebas de la vida sometiéndonos a Dios. Sometiéndonos a Dios. Dice el texto así literalmente: someteos pues a Dios. La palabra someter viene del griego, de la palabra hipostazo, que es la misma palabra que se usa cuando dice del matrimonio, que la mujer debe estar sometida a su marido. Hipostazo significa organizarse uno mismo, es decir, bajo mi propia conciencia me someto a un mandato divino. Eso es lo que significa la palabra hipostazo. Y en el matrimonio no significa someterme por someterme, significa someterse voluntariamente al marido porque él me ama como Dios me ama, y para que no haya confusión en eso. Pero ahorita estamos hablando de someternos a Dios. Voluntariamente me debo someter a Dios. En medio de las pruebas tengo que someterme a Dios, es lo que dice el texto. Ahora, ¿por qué debo de someterme a Dios? Y en ese sentido nos lleva a dos cosas. Si en realidad estoy sometido a Dios, me va a llevar a estas dos cosas. Número 1, debo de tener toda mi confianza en Dios. Si realmente estoy sometido a Dios, debo de tener toda mi confianza en Dios, confiar plenamente en Dios. En el sentido de la expresión del texto, nos habla de problemas. Entonces nos tiene que remitir a que nuestro sometimiento a Dios nos debe generar confianza en Dios, confiar en Dios. Por eso, en el contexto de la Biblia encontramos muchos textos que hablan de la confianza que nosotros debemos de tener en Dios. Si yo me someto a Dios, debo de confiar también en Él. Vean lo que dice Isaías 26:4. Dice así: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Nos lleva a tener confianza en Dios. Los siglos, los acontecimientos que están ocurriendo, están en la Biblia, hermanos. Y la culpa es del hombre, porque el hombre, en su búsqueda
y en sacar a Dios de la jugada, piensa hacer cosas para perpetuar un sistema o perpetuar un gobierno. Pero es bíblico lo que está ocurriendo. Ahora, nosotros no pensamos que nos iba a ocurrir a nosotros, pero está ocurriendo. Y Dios tiene un plan para nosotros, Dios tiene un plan para la iglesia, y en ese sentido, yo me someto a Dios y confío plenamente en Dios que está en control de mi vida. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Juan 16 nos recuerda que en el mundo va a haber aflicción. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo Jesús vino a la tierra, hermanos. Muchos dicen que no hay vida después de la muerte, pero Jesús vino a la tierra, hermanos. Vino, compartió el evangelio, se hizo hombre, se despojó a sí mismo y predicó la enseñanza y dijo que vendría por segunda ocasión. Él prometió que iba a venir una vez y lo cumplió. Prometió que iba a venir por segunda ocasión y lo va a cumplir. Y dice él, confiad, yo vencí al mundo. Cuando estuve en la tierra, lo vencí, para que nosotros tengamos confianza en él. Por eso sometemos a Dios en la prueba, hermanos. Hay personas que están pasando por pruebas en el matrimonio, pruebas en sus relaciones. Sometámonos a Dios, confiemos en Dios y Él nos va a dar la solución ante esos problemas. Romanos 8:28, que lo hemos estado repitiendo muchas veces en los jueves. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Nos vuelve a recordar que los que amamos a Dios, todo nos ocurre para bien. La prueba que nos esté aconteciendo, hermanos, nos va a ocurrir para bien. Nos va a hacer más sensibles a Dios, a escuchar su voz, a tener más devoción a Dios. Por eso, hermanos, ante las crisis que nosotros vivimos, hermanos, es importante someternos a Dios. Y si me someto a Dios, debo de tener toda mi confianza en Dios. 2, debo avivar mi esperanza en Dios. Avivar mi esperanza en Dios. Si estoy en sometimiento, debo estar avivando y abrigando la esperanza que vendrán cosas mejores. Si yo estoy confiando en Dios, Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno con todos, con toda la humanidad es bueno. Y si yo confío en Él, debo de abrigar en mi vida y en mi corazón la esperanza de que vienen cosas mejores, hermanos. Por ejemplo, Job capítulo 4, versículo 6 dice, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Le están diciendo a Job esto. ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Somos íntegros a Dios por la esperanza que tenemos. No hacemos cosas, hermanos, bajo nuestra voluntad. Preguntamos en la Biblia, ¿cuál es la voluntad de Dios para tomar una decisión? Y esa es la esperanza. Eso nos lleva a vivir en esperanza. Pero también, hermanos, Romanos 5, del 3 al 5. Fíjense lo que dice este texto. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Habla el texto de gloriarnos en las tribulaciones, habla el texto de que producen paciencia, y habla el texto de la esperanza no avergüenza, la esperanza no avergüenza. Entonces tenemos una esperanza firme en medio de los tiempos difíciles, en medio de las dificultades. Debo de avivar mi esperanza en Dios. Hermanos, es un buen tiempo. Nosotros, los que conocemos la palabra de Dios, nosotros los que hemos tenido un encuentro con Cristo Jesús, hermanos, sabemos, hermanos,
de estos acontecimientos. Y con mayor razón, hermanos, debemos de avivar nuestra esperanza en Él. Es más, hermanos, en un sentido debemos de estar contentos porque Cristo está cumpliendo sus promesas. En Apocalipsis nos habla de que van a venir estas pruebas. El Mateo 24 nos habla de que van a venir pestes. Es decir, está cumpliéndose la palabra de Dios. En ese sentido nos debemos de tener esa esperanza de que Cristo es real. En el sentido humano debemos de estar tristes y compartir la tristeza de las personas que están padeciendo. Oramos por ellas, pedimos a Dios por ellas y en un momento dado vamos a hacer algo también por ellas. Pero si me someto a Dios, debo de avivar mi esperanza en Dios. Y segundo, hermanos, en medio de las pruebas, ¿cómo enfrento las pruebas yo entonces? Me someto a Dios, pero también, hermanos, resistiendo al mentiroso. Dice el texto, resistid al diablo. La palabra diablo, hermanos, en el griego es la palabra calumniador, diabolos, no calumniador, no un calumniador, es un mentiroso, es algo que calumnia. Tenemos un enemigo, hermanos. El diablo es real. El enemigo, Satanás, como en algunas partes se le nombra, el adversario, es un personaje real, es un personaje destructor, es un personaje que tiene poseído, la Biblia lo menciona como el príncipe de este mundo, tiene poseído al mundo, a personas. Juan 8:44 habla de los hijos del diablo, habla de personas que le han entregado su vida sin saber, le han entregado su vida al diablo. La Biblia menciona claramente que tenemos un enemigo que siempre está metido, un mentiroso, un calumniador, alguien que dice algo que es mentira, que está tratando de engañar a la gente, que está tratando de decir cosas que no son. En muchas ocasiones no dice las mentiras claras, usa eufemismos o sofismas, pero al final de cuentas son mentiras. Y esa es la realidad. Ahora, ¿cómo enfrentamos nosotros las pruebas? ¿Cómo enfrentamos las pruebas de esta vida? Resistiendo al mentiroso, hermanos. Y cuando hablo del mentiroso, él tiene personas aquí en la tierra que son mentirosas y que te van a calumniar y que van a decir cosas que no son reales. Va a haber personas incluso aprovechadas, que incluso van a querer apelar a tu fe para aprovecharse de ti o de alguien. Debemos de resistir, es lo que dice el texto, resistid al diablo. Ahora bien, cuando hablamos de resistir al diablo tenemos que entender que sí hay aflicción, que en esta tierra hay aflicción. No podemos, hermanos, hablar del mensaje de Dios como una burbuja. No podemos decir, hermanos, que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón se acaban los problemas. Tampoco podemos andar por la vida, hermanos, diciendo a la gente y promoviendo por todos lados que somos felices. Hermanos, en Cristo tenemos paz en nuestro corazón, pero hay dificultades, hay luchas, hay problemas, y hay problemas en personas, es real. El mundo y la vida no es tan bella, no es tan bonita, pero con Cristo, hermanos, se supera eso, se supera con Cristo Jesús. Cuando realmente nos tomamos de la mano de Cristo Jesús, cuando realmente leemos la palabra de Dios, podemos resistir la prueba, podemos resistir la aflicción, pero tenemos que entender que hay aflicción. Lo vuelvo a repetir, Juan 16:33, vean lo que dice. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas les hablo para que en mí, dice el texto, en mí, en Jesús tenemos paz. En Cristo Jesús tenemos paz. Pero dice el texto, hay aflicción. No podemos nada más dirigirnos, vamos a ver lo puro positivo. Sí, pero ese positivismo no es muy bueno.
es más importante ser realistas y que entendamos que en Cristo, hermanos, que si le entregamos nuestra vida a Cristo, si nos sometemos a su palabra, podemos tener paz, porque estamos en su voluntad. Así que, mis queridos hermanos, qué importante es eso. 2 Timoteo 4:5 dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El texto dice: sé sobrio, es decir, ten equilibrio, ten el equilibrio. No puedes ser positivista o falso optimismo, tampoco ser un fatalista. No, sobrio y soporta las aflicciones. Ahorita posible estás pasando por aflicción, ahorita posible estás pasando por carencias, ahorita posible estás diciendo, ¿cómo voy a salir de esto? Dice el texto: soporta las aflicciones, resiste al mentiroso, ponte a orar, ponle nombre a eso y entrégaselo a Dios. Dile: Señor, traigo este problema, te lo entrego a ti. Y hermanos, también hermanos, entender que sí hay aflicción, pero entender que no es para siempre. La aflicción no va a ser para siempre. Debemos de estar siempre conscientes que nada es para siempre, ni las cosas buenas. Si ahorita tú estás pasando algo bonito, no es para siempre, pero tampoco lo malo es para siempre. Esta pandemia no va a ser para siempre, hermanos. Y aunque nos va a dejar dolores, y aunque se van a ir personas quizás que amamos, no es para siempre. Lo más importante es que tengan un encuentro con Jesucristo, porque la eternidad la pueden pasar mal, pero lo importante es a Cristo, entender que no es para siempre. Segundo a los Corintios 1:5 dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Nuestra consolación está en Dios. Esto es un proceso, pero nada es para siempre. Primera de Pedro 1:6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahorita por un poco de tiempo, dice el texto, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entender, hermanos, que sí, el diablo nos ataca, que a veces trae dificultades a nuestras vidas, que a veces nos va a mentir, que a veces nos va a calumniar, que a veces va a hacer cosas malas, pero que no es para siempre, que va a pasar, que lo vamos a superar, que Cristo Jesús está con nosotros, que allí en medio de la dificultad Él va a mandar a sus ángeles que nos guarden en todos nuestros caminos, que en medio de la enfermedad Él nos va a dar la solución, y que si es que al caso no sanamos o nos alcanza alguna enfermedad para muerte, dice la palabra de Dios, Filipenses, en Cristo es ganancia. ¿Cuándo el morir es ganancia? Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, nuestro corazón a Él. Por eso, hermanos, yo quiero terminar en esta hora cómo enfrentar las pruebas de la vida, las dificultades. Sométete a Dios, busca de Dios, entrégale tu vida a Dios. Si tú no le has recibido en tu corazón, recíbelo en tu corazón, ábrele la puerta de tu corazón. Ante tu problema, pregúntale a Dios, ¿qué debes de cambiar tú? Pregúntale al Señor. Y segundo, resiste al diablo. A lo mejor no hay nada que tengas que cambiar, posible, pero resiste entonces al enemigo. Dile, confía en Dios, sométete a Dios y dile: enemigo, tú no tienes parte ni suerte en mi vida. Así es como podemos soportar las pruebas de esta vida. Hermanos, sigamos firmes en nuestra fe, aunque ande el calumniador o aunque anden cosas negativas, hermanos, confiemos siempre en Dios. Dios está en control de todos. Que Dios les bendiga, hermanos.